6 de la mañana con 47 minutos, nuevo reporte de sintonía. Hace minutos nos habían escrito desde Italia, nos escriben desde España. Cris de Moreno nos envía un saludo, igualmente le devolvemos el saludo, gracias. Los queridos compatriotas que nos escuchan, y pues gracias a esta maravilla de la transmisión del Facebook Live y también de la señal web que tenemos nosotros en www.radiomagistral.com, ustedes, amables oyentes, pueden seguirnos a través justamente de estas plataformas en el resto del país y alrededor del mundo. Vamos de inmediato a promover un diálogo periodístico con la doctora Ruth Palacios. Ella es la fiscal general del Estado encargada que... Entiendo yo, doctora, bienvenida, buenos días, está cumpliendo sus últimos días al frente de esta institución, una vez que ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición finalizó el concurso de méritos y oposición en el que, por cierto, usted también había participado, y designó a la nueva fiscal definitiva, que será la doctora Diana Salazar, quien en los próximos días será posesionada por la Asamblea y asumirá justamente ese cargo. Bienvenida, doctora, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos ya en un proceso de transición. Ayer se designó la doctora Diana Salazar y nosotros pues prestos a entregar la fiscalía en un proceso ordenado. ¿Cómo le va a entregar la fiscalía a su sucesora? En este caso ya la doctora Salazar. Nosotros hemos preparado algunos informes de todas las actividades que hemos venido cumpliendo en estos 4 meses de administración y lógicamente pensamos dejarle en detalle lo que hemos hecho y lo que queda pendiente. ¿Usted cuántos meses ha estado encargada de la fiscalía? Cerrando 4 meses. ¿Qué sensaciones le deja el finalizar este encargo? Bueno, el poder decir gracias por esta oportunidad que realmente no la busqué, pero que Dios me la puso en el camino y que ha sido realmente llena de experiencias motivadoras, de conocer mucha gente, y lo que uno se lleva dentro de estos procesos es justamente las amistades que han podido surgir de manera sincera en este ¿Cuáles proceso. han sido los casos más complejos que usted ha abordado en estos meses? Bueno, uno de los casos fundamentales pienso que es Odebrecht, que es algo que todavía no podemos definirlo. ¿Qué pasa con ese caso? Lo que pasa es que se estaban investigando de manera dispersa por delitos, y cuando no entendemos mucho la problemática de cada proyecto, es bastante complicado desde nuestro punto de vista y como nosotros lo hemos enfocado, sacar resultados. Entonces hemos estado haciendo gestiones, hemos tratado de entender por qué hay procesos, incluso se lo llevan en Guayaquil, de cómo se estaba manejando estos procesos, una cooperación eficaz que se la utilizó en determinados procesos y que hoy pretendemos que sea traducida en su totalidad para que nos sirva a todos los demás. Hay muchas cosas que pueden dentro de determinados procesos, incluso cooperaciones eficaces que no son contestadas con puntualidad, con la prontitud que uno desea, y eso es lo que le viene retrasando en formalizar o configurar los delitos. Usted viajó a Brasil justamente por este caso y había la expectativa de que usted pueda eventualmente conseguir o traer la famosa, no sé si es un mito o una leyenda, lista de Odebrecht. ¿Existe la lista de Odebrecht o no? A ver, nosotros no... ¿O es una leyenda urbana eso? Yo pienso que es una leyenda urbana. Creo que estamos todos con la intención de conocer quiénes son las personas responsables de estos delitos, y por eso nace la inquietud de una lista para saber quiénes nomás estuvieron involucrados. Sin embargo, si una lista se da, única y exclusivamente se sabrá el momento en que ya la investigación esté tomando un rumbo directo hacia un proceso judicial donde se tenga que necesariamente individualizar a los inculpados. Pero entonces, ¿qué logró usted en su viaje a Brasil? Bueno, nosotros dentro del viaje a Brasil logramos hablar con los fiscales de Lavallato, con la señora Procuradora Nacional, y establecer que dentro de esta cooperación había una prohibición de compartir prueba, y por ende se hablaba, por ejemplo, de algunas versiones que ya fueron tomadas en un expediente, pero que estas no podíamos compartirlas en las otras investigaciones, y que son básicamente que se refieren a lo mismo. Eso está, por ejemplo, el testimonio de Conciencia dos Santos, que fue incluso como un testimonio anticipado que se rindió en un proceso ya culminado, pero que esos no podíamos utilizarlos para el resto de expedientes. Eso hemos hablado en la Fiscalía, en la Procuraduría de Brasil, y se nos ha dado paso. Quedó en la formalización, que estamos ya por la contestación, pero esas son las cosas fundamentales que hicimos conocer. Lógicamente nos reunimos con los señores de Odebrecht, quienes también nos dieron ciertas pistas en cuanto a la versión o al video que circuló de Mameri aquí en el Ecuador, y que se afirmaba que esto es básicamente en razón de
la versión de Concienzao Santos. Entonces para nosotros fue fundamental que se establezca una versión de Mameri para que ratifique o rectifique lo que estaban diciendo los funcionarios. Aquí, por ejemplo, hay un tema que ha sido recurrentemente mencionado por aquellos que cuestionan la forma como, y eso evidentemente no fue en el tiempo de su gestión, la forma como se llevó a cabo el juicio que determinó una sentencia contra el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por asociación ilícita. Que se sustentó esa sentencia básicamente en una delación, en este caso del señor Concienzao Santos, pero que no bastaba la delación, sino que había que esa delación ser comprobada, y ese es el principal cuestionamiento de aquellos que defienden al ex vicepresidente Jorge Glass. Yo le pregunto, ¿basta simplemente con una delación o se puede probar que quien está denunciando a alguien o lo está acusando está diciendo la verdad? De acuerdo a la conversación que hemos mantenido con los funcionarios Odebrecht, se nos ha informado que cada versión o cada delación de las personas que han rendido su testimonio está amparada con documentación que consta de cooperación eficaz. Lógicamente, una sola versión no puede determinar la responsabilidad, se unifica con el resto de pruebas a veces circunstanciales que constan dentro del expediente, y en base a eso se forma el acervo probatorio que nosotros lo conocemos, y en la audiencia de juicio lógicamente eso se plantea y es valorado por los jueces. Ahora, luego de la sentencia por asociación ilícita contra el ex vicepresidente, hubo un anuncio por parte de la Fiscalía de aquel entonces que iba a comenzar toda una investigación sobre otros posibles delitos asociados a la trama de Odebrecht. ¿En qué estado se encuentra esa investigación y cómo usted la va a dejar? Nosotros hemos iniciado, si no estoy mal, 2 investigaciones de las que se derivaron de la sentencia y siguen en investigación. Hay que, no solo la sentencia nos sirve como, bueno, más que es simplemente una disposición, digamos. Sin embargo, el resto de diligencias hay que tramitarlas para configurar el delito que se supone existe. ¿Es posible encontrar la famosa ruta del dinero, en este caso del ex vicepresidente Glass, de existir esa ruta del dinero? Digamos que un poco difícil, pero no imposible. ¿Sí? ¿Sabe por qué le hago esta referencia? A ver, yo sí me pongo a reflexionar, y hago una comparación, que los casos son distintos. La situación del ex ministro de Electricidad, Alexei Mosquera, sobre quien sí se encontró la ruta del dinero, depósitos en Andorra, en paraísos fiscales, asociados a Odebrecht, fruto de lo cual él fue enjuiciado y sentenciado, pero se encontró la ruta del dinero. En el caso de Carlos Pareja Llanucella y Alex Bravo, se encontró la ruta del dinero en empresas constituidas en paraísos fiscales, tanto en Centroamérica y el Caribe, cuanto en el estado de Delaware en los Estados Unidos. Pero en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, ¿no se ha encontrado la ruta del dinero o sí? Le pregunto, doctor. A ver, hay varias teorías, digamos, hipótesis de dónde puede ir, pero sin embargo, para nosotros poder hacer un poco más eficaz esta ruta del dinero, lo que se busca es la participación de incluso mire, se ha logrado encontrar la ruta del dinero porque las mismas personas implicadas lo han dicho. Lo han dicho, exacto. Sí, en este caso... en esos casos ellos mismos han revelado dónde está el dinero. Orientan, a ver, esto se fue para allá o para acá. Hay gente que quiere hablar y que lógicamente se le da la oportunidad, y en base a eso se va estableciendo esta ruta. Pero es bastante complicado cuando no hay depósitos bancarios, cuando no hay a ciencia cierta cómo se sacó ese dinero del país. Digo, no imposible, porque lógicamente hay personas que prestaron sus nombres para que esto trascienda más allá, y que por lo general lo que se entiende es que están en empresas offshore. Pero eso es lo que se está investigando. En el caso de Odebrecht, igualmente hubo cuestionamientos cuando fue sentenciado el vicepresidente de la República de por qué no se procesó a Odebrecht aquí en el Ecuador y a sus principales, y por qué no se los sentenció a sus principales aquí en el Ecuador. ¿Fue correcta esa decisión? Le pregunto, y si fue incorrecta, ¿por qué no hacerlo hoy? Cuando nosotros vamos a firmar un acuerdo de cooperación, y sobre todo con otros países, nosotros tenemos que llegar a acuerdos medios que nos permitan respetar tanto la soberanía y la ley de ese Estado como la nuestra. Nosotros tenemos instituciones distintas a las que tiene Brasil, y cuando se establece este convenio, dentro de los compromisos que se adquieren por parte del Estado, porque si no se aceptan compromisos, tampoco nos van a dar esa información, y por ende se determina que la cooperación eficaz que ellos están brindando no puede ser utilizada en contra de ellos. Una. Y la otra es que lógicamente son sancionados por procesos
iguales a los que están de acá, y por el principio del non bis in idem, dos causas por la misma causa no se puede, por los mismos hechos no puede llevarse a cabo, es que se ha dado paso a esta cooperación. Se refiere a que la causa en el caso de Odebrecht, de los directivos de Odebrecht, fue materia de un enjuiciamiento en Brasil. Sí, ellos están cumpliendo sentencia en Brasil. Y no se puede, es decir, entonces fue correcto lo que hizo su predecesor Carlos Vaca Mancheno. Son acuerdos a los que tiene que necesariamente llegarse con los estados, porque si no, no obtenemos la información que ha permitido de alguna manera clarificar lo que pasó aquí en el país. Entonces usted tiene que, respetando la soberanía de estado y estado, llegar a acuerdos medios que permitan hacerlo. Correcto. Dejemos el tema de Odebrecht, vamos al tema INA Investment. Entiendo que la Fiscalía ha comenzado una investigación, una indagación previa que incluso motivará toda una serie de convocatorias a comparecer. ¿Por qué decidió usted comenzar esta investigación? Bueno, es una denuncia que nosotros ya la teníamos en el despacho, incluso antes del pronunciamiento de la Asamblea sobre esta investigación, y que no se había abierto porque nosotros, había manifestado ayer en la radio, abrimos conforme el orden de llegada y conforme pueden despachar los compañeros fiscales. Entonces fue el momento en que tocó despachar esa causa, y eso es lo que hemos hecho. Ya, y lo que hacen en este momento es iniciar la indagación previa. Sí, es una investigación en la que, lógicamente, todas las partes involucradas tienen la posibilidad plena de presentar todos los elementos de descargo, y de pronto no se llega a nada si realmente no hay nada en el... O sea, no creo que sea algo de preocupación si no tenemos nada de por medio que ocultar. Así que una investigación es simplemente para verificar lo que nos están diciendo en la denuncia. Si en la denuncia nos dicen que hay empresas offshore, si en la denuncia nos dicen que hay un poco de situaciones que que se suponen deben ser investigadas, nosotros tenemos la obligación de abrir una investigación previa para investigar lo que efectivamente se está diciendo en la denuncia. De ahí que, si lo que está en la denuncia no es cierto, el momento en que Fiscalía decide, de alguna manera, archivar esta denuncia, puede incluso declararse esa denuncia de maliciosa y temeraria. Esa es la seguridad jurídica que se da en un proceso, en una denuncia que pudiera ser malintencionada. Y, por ende, la investigación sirve para aclarar cualquier tipo de panorama. Ahora, dentro de la planificación de esta indagación está prevista apertura de cuentas, revisión de cuentas, por ejemplo. Todas las diligencias que deban hacerse para clarificar lo que está diciendo. Incluso se puede acceder, la Fiscalía podría acceder a información de cuentas abiertas en el exterior. Le hago esta pregunta porque hay un número de cuenta que recurrentemente se ha mencionado en estos días, que incluso se ha hecho público, de que supuestamente pertenece a INA, y quienes sustentan la denuncia aseguran que allí está la prueba de la supuesta vinculación del entorno presidencial con esa empresa ubicada en un paraíso fiscal. Para eso son las asistencias penales internacionales, y entiendo que se hará todas las diligencias de rigor para comprobar lo dicho en la denuncia. Una cosa adicional, en honor al tiempo, porque sé que tiene otra entrevista, entiendo que también sobre la figura del presidente de la República se ha abierto algún tipo de indagación respecto de los aportes de la campaña. ¿Nos puede informar sobre esto? A ver, esta denuncia está abierta en principio sobre Santiago Cuesta en base a las declaraciones que él hace en La Posta. En el portal La Posta. Luego veamos qué sale de la investigación y dentro de eso se determinará lo que corresponde. ¿Eso lo abrió de oficio usted? Nos llegó una denuncia, si no estoy mal, sí, es una denuncia, y también pedimos lo de La Posta. ¿Qué pasó con la investigación, indagación previa sobre las denuncias de supuestos diezmos en la Asamblea Nacional? Usted convocó, hubo una denuncia presentada por el asambleísta Fabricio Villamar. Entiendo que varios legisladores y personal de la Asamblea Nacional fueron convocados a declarar en la Fiscalía. ¿Cómo está este proceso? Dentro de lo que nos puede informar. Le hablo en general de todos los procesos que están de diezmos. Sí, ha habido casos en los que los mismos funcionarios han acudido a decir que fueron voluntarios los aportes. Hay otros casos en los que hemos pedido a las personas que han denunciado que comparezcan a rendir versión y no lo quieren hacer, etcétera, 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 en un proceso. Y los pocos casos que sí han tenido un objetivo, mejor dicho, hemos podido determinar la existencia de un delito, estos están próximos a salir. ¿Y sería cuándo, más o menos? Bueno, yo ya más bien lo he dejado en stand-by, estaban dos procesos por salir en esta semana, pero respeto mucho el criterio de la nueva señora fiscal general y decidirá qué es lo que va a hacer con esos procesos. Lo último, doctora, ¿usted cómo tomó la crítica pública que le hizo el gobierno respecto de su decisión de no abrir una indagación previa sobre el caso del supuesto financiamiento de Venezuela al Instituto de Pensamiento Político que lidera el expresidente Rafael Correa? Nosotros hicimos un estudio técnico de la información que nos hizo llegar el señor secretario anticorrupción, hemos analizado y hemos dado una respuesta técnica. Lo demás
Ya cada uno opina lo suyo y respeto mucho, pero desde mi punto de vista he contestado técnicamente. Tras la Fiscalía, ¿cuál va a ser el futuro inmediato de Ruth Palacios? Antes de llegar a Fiscalía General, se me designó como fiscal provincial de Pichincha. Voy a hacer de hecho una consulta estos días al Consejo de, ¿cómo es el Consejo de la Judicatura? Para ver si regreso a mi puesto y si no como fiscal del cantón que es mi nombramiento. Usted es una fiscal de carrera. Así es. ¿Ya? Es decir, usted podría regresar a su mismo puesto. Sí, yo regreso a mi puesto. De hecho, regreso a mi puesto. Sí, que soy fiscal. Lo que está aquí ni siquiera en predicamento, porque es la designación que tengo del Consejo de Participación Ciudadana a la Fiscalía Provincial de Pichincha. Correcto, doctora, gracias por su tiempo, por estos minutos, qué amable. Gracias a usted, muy gentil por la invitación. La doctora Ruth Palacios, fiscal encargada, conversando con nosotros aquí en la primera hora, prácticamente viene a ser la última ocasión que le vamos a recibir en su condición de fiscal general encargada, porque está ya designada la nueva fiscal general del Estado titular. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana con 4 minutos en la primera hora.